Aterrar a la gente a través de la narrativa ha sido un pasatiempo humano desde el principio de los tiempos. Como precedente en la literatura y en la historia oral, no sorprende que la primera película de terror se apresurara a avanzar su narrativa poco después de la llegada del cine. Apenas unos años después de que aparecieran los primeros cineastas en el mundo, a mediados de la década de 1890, el genio francés Georges Méliès creó La Manoir du Diable, a veces conocido en inglés como The House of the Devil o en español como La Casa del Diablo, saliendo en 1896. A esta se le considera la primera película de terror, así como la primera película de vampiros. La película de 3 minutos involucra calderos, esqueletos animados, fantasmas, murciélagos transformadores y en última instancia una encarnación del diablo. Si bien no pretendía dar miedo, sino causar más como un sentimiento de maravilla, este era más o menos como el modus operandi de Méliès, fue el primer ejemplo de una película que incluía lo sobrenatural y sentaba un precedente para lo que estaba por venir. Esta película ocupa el puesto 78-80 en el catálogo de su empresa Star Film. La película contiene muchos elementos tradicionales de pantomima y, como dije, fue producida principalmente para divertir, no tanto como para asustar. Esta historia comienza con un gran murciélago volando hacia un castillo medieval. Una vez dentro, el murciélago da vueltas lentamente mientras bate sus grandes alas antes de transformarse en Mefistófeles, interpretado obviamente por Georges Méliès, que sabemos que normalmente era el protagonista de sus historias. Después de preparar un caldero, el demonio produce esqueletos, fantasmas y brujas a partir de su contenido burbujeante. Finalmente, uno de los caballeros del inframundo convocado levanta un crucifijo y el diablo desaparece en una ráfaga de humo. Todo esto muy adelantado a su época. Esta película se estrenó en la víspera de Navidad de 1896 en el teatro Robert Houdin, Huit Boulevard de Italiens en París, Francia. Solo existe una copia sobreviviente de esta película, que de hecho fue comprada en una tienda de chatarra en Christchurch, Nueva Zelanda, en las décadas de entre los 30 y los 40. Sin embargo, un profesional que archivaba películas no identificó esto hasta 1895. Así que sí, prácticamente esta película fue redescubierta en 1895. La película también fue muy innovadora en su duración. El hecho de que durara 3 minutos fue ambicioso para su época. Aparte, no solo intentó contar una narrativa real en lugar de simplemente mostrar a personas reales viviendo su vida diaria mientras eran grabadas, sino que también marcó un intento de desconectar verdaderamente a la audiencia, representando un mundo que difería del suyo. Al público se le dio un antagonista claro, protagonistas, un comienzo y un final. Y esto es algo bastante estándar para las películas actuales, claro, pero allá de 1896 esto era verdaderamente revolucionario, considerando que en ese entonces las películas eran meramente la documentación del día a día. No solo la duración y el tema en general de La Manoir du Diable fueron increíblemente innovadores e inventivos, sino que también los efectos especiales más bien prácticos de la película. Para una película realizada en 1896, es sorprendente que Georges Méliès fuera capaz de realizar cortes entre frames, entre cuadros tan cercanos que parece que los personajes no solo cambian de forma, pero fantasmas y otras figuras aparecen y desaparecen constantemente. Recordemos que Méliès inventó muchas cosas en el cine, incluyendo la narrativa, la doble exposición, el stop motion y la cámara lenta. Y es por eso que Georges Méliès reclama su título como el padre de los efectos especiales. Los fanáticos de terror van a reconocer inmediatamente muchos estereotipos comunes, como una damisela en apuros, ilusiones tortuosas, fantasmas, magia, incluso un castillo espeluznante, sin mencionar, claro, al mismísimo diablo. Mientras miras esta película, es impresionante darte cuenta, de hecho, de cuántos elementos de terror se han metido en un proyecto tan pequeño. La Manoir du Diable también es ahora dominio público. Georges Méliès también continuó haciendo narrativas de terror. En The Haunted Castle, un demonio aparece dentro de un castillo medieval donde acosa a los visitantes. En La Caverne Maudite de 1898, que se traduce literalmente como La Cueva Maldita, o también conocida por su título en inglés The Cave of the Demons, cuenta la historia de una mujer
mujer que se encuentra con una cueva que está poblada por los espíritus y esqueletos de las personas que murieron allí. Méliès también realizaría otros cortometrajes que los historiadores consideran ahora como comedias de terror. Une Nuit Terrible de 1896, que se traduce como Una noche terrible, cuenta la historia de un hombre que intenta dormir bien pero termina luchando con una araña gigante. Su otra película, Le Verre Ensorcelé de 1897 o The Bewitched Inn, presenta la historia de un huésped de un hotel al que una presencia invisible le hace bromas y lo atormenta. A la vez tenemos al fotógrafo estadounidense convertido en director George Albert Smith, que creó The X-Ray Fiend de 1897, una película de comedia de terror que salió a la luz 2 años después de que se inventaran los rayos X. La película muestra a un par de esqueletos cortejándose. Recordamos que un público lleno de gente que no estaba acostumbrado a ver esqueletos en movimiento, ver esto en la pantalla grande era algo aterrador y completamente de otro mundo. Al año siguiente, Smith creó el cortometraje Photographing a Ghost de 1898, considerado esto como un precursor del subgénero de la investigación paranormal. La película retrata a 3 hombres intentando fotografiar a un fantasma, solo para fracasar una y otra vez, cada que el fantasma elude a los hombres y les arroja sillas. Lamentablemente esta película está perdida, así que no hay manera de verla. Japón también hizo sus primeras incursiones en el género de terror. En 1898, una compañía cinematográfica japonesa llamada Konishi Honten estrenó 2 películas de terror, ambas escritas por Ejiro Hata. Estos fueron Shini no Sosei, La resurrección de un cadáver, y Bake Jiso, o traducida como Jiso the Spook. La película Shini no Sosei contaba la historia de un hombre muerto que vuelve a la vida después de haber caído de un ataúd que llevaban 2 hombres. El escritor Hata interpretó al hombre muerto, mientras que los empleados de Konishi Honten interpretaron a los portadores del ataúd. Aunque no hay registros del elenco, el equipo o la trama de Bake Jiso probablemente se basó en la leyenda japonesa de las estatuas de Jiso, que se cree que brindan seguridad y protección a los niños. En Japón, Jiso es una deidad considerada la guardiana de los niños, especialmente de los niños que han muerto antes que sus padres. Jiso ha sido adorado como el guardián de las almas de Mizuko, es decir, de los fetos nacidos muertos o abortados. El cineasta español Segundo de Chamón también produjo un puñado de impresionantes películas de trucos, incluida La casa hechizada o La casa de los fantasmas, realizada en 1908. Chamón es también uno de los directores de cine mudo más importantes del inicio del cine. Era popular por sus frecuentes trucos de cámara e ilusiones ópticas, una innovación que contribuyó en gran medida a la popularidad de las películas de truco de la época. Sus obras famosas incluyen Satán se divierte de 1907, La casa hechizada de 1908 o La casa de los fantasmas, considerada una de las primeras representaciones cinematográficas de la premisa de una casa embrujada, y Le Spectre Rouge de 1907 o The Red Spectre, una película en colaboración con el director francés Ferdinand Seca sobre un mago demoníaco que intenta realizar su acto en una gruta misteriosa. Yéndonos al oeste, la Selig Polyscope Company de Estados Unidos produjo una de las primeras adaptaciones cinematográficas de una novela de terror. En 1908, la compañía produjo la película Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por Otis Turner y protagonizada por Hubert Bosworth en el papel principal. Sin embargo, la película ahora se considera una película perdida. La historia se basó en la novela gótica clásica de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, publicada 15 años antes, sobre un hombre que transforma su personalidad entre 2 personas contrastantes. Como hemos visto, Méliès no fue el único cineasta de terror de su época. Otros incluyen a Edwin S. Porter, Walter R. Booth, George Albert Smith y la primera mujer en dirigir una película, Alice Guy Blaché. Faust et Mephistopheles de 1903, dirigida por Blaché, se convertiría en la tercera versión de este cuento, tras los intentos de Méliès y de Edwin S. Porter. Con solo 2 minutos de duración, la versión de
Blaché intenta contar la historia de principio a fin, a diferencia de Méliès y de Porter, que hicieron viñetas. Se cree que Blaché dirigió más de 1000 películas, algunas de las cuales fueron largometrajes, pero solo unas pocas sobrevivieron. Blaché publicaría una autobiografía en 1940 y se le atribuye haber inspirado a personas como Alfred Hitchcock y Albert Einstein. Ahora, en 1910, Edison Studios en los Estados Unidos produjo la primera versión filmada de la clásica novela gótica Frankenstein de Mary Shelley de 1818. La popular historia de un científico que crea una criatura horrible pero inteligente y emotiva a través de un experimento científico. Adaptada a la pantalla por primera vez por el director J. Searle Dawley, su película Frankenstein de 1910 fue diseñada deliberadamente para restarle importancia a los aspectos horrendos de la historia y centrarse en los elementos místicos y psicológicos de la misma. Sin embargo, la naturaleza macabra de su material original convirtió a la película en sinónimo del género cinematográfico de terror. Estados Unidos continuó produciendo películas basadas en las novelas góticas de los 1800, pero si nos regresamos a Europa, nos encontramos con la película épica muda italiana L'Inferno de 1911, basada en Inferno, el primer cántico de la Divina Comedia de Dante. En marzo de 1911 se proyectó en el Teatro Mercadante de Nápoles esta icónica película muda de 1 hora de duración. Esta cinta inspiró visualmente en las inquietantes ilustraciones de Gustave Doré y siguió siendo la mejor adaptación del Infierno hasta la fecha, al grado que muchos profesionales la consideran la mejor adaptación cinematográfica de cualquiera de las obras de Dante hasta la fecha. La película se convirtió en un éxito internacional y podría decirse que es el primer verdadero éxito de taquilla de toda la historia del cine. L'Inferno fue dirigida por 3 artistas: Francesco Bertolini, Adolfo Padovan y Giuseppe de Ligoro. Su película es muy recordada por su impresionante visualización de los 9 círculos del infierno y sus efectos especiales que transmiten imágenes inquietantes. La película presenta un Lucifer enorme con alas que se extienden detrás del frente de un vacío negro. Se le ve devorando las figuras romanas Bruto y Casio en un despliegue de doble exposición y manipulación de escala. Según los críticos, L'Inferno es capaz de capturar algunas de las imágenes y temas maníacos, torturosos y extraños de la compleja obra maestra de Dante. En 1912, el director francés Abel Gance estrenó su cortometraje La Masque d'Horreur, la máscara del horror. La película cuenta la historia de un escultor loco que busca la realización perfecta de la máscara del horror. Se coloca frente a un espejo después de untarse de sangre con el cristal de una lámpara de aceite, luego traga un veneno virulento para observar los efectos del dolor. En 1913, los directores alemanes Stellan Rie y Paul Wegener, en paréntesis, perdón si estoy pronunciando los apellidos mal, hicieron la película de terror muda Der Student von Prag, el estudiante de Praga, basada libremente en un cuento de Edgar Allan Poe. La película cuenta la historia de un estudiante que, sin darse cuenta, hace un trato con Fausto. En la película, un estudiante le pide a un extraño que lo convierta en un hombre rico. El extraño visita al estudiante más tarde en su dormitorio y le invoca piezas de oro y un contrato para que lo firme. A cambio, el extraño puede tomar lo que quiera de la habitación. Elige tomar el espejo del estudiante. Al alejarlo de la pared, un doppelganger sale y causa problemas. En la cultura occidental, un doppelganger es un doble supernatural o fantasmal o un parecido, vaya, a una persona específica. Generalmente esto se ve como un presagio de la mala suerte. El director de fotografía Guido Sever utilizó innovadores trucos de cámara para crear el efecto del doppelganger usando un espejo doble que produce una doble exposición perfecta. La película fue escrita por Hans Heinz Evers, un destacado escritor de historias de terror y fantasía. Su participación en el guión dio un aire de respetabilidad muy necesario a la incipiente forma de arte del cine de terror y al expresionismo alemán. Pero no nos adelantemos a ese gran movimiento, porque mientras el expresionismo
expresionismo alemán se estaba solidificando desde noviembre de 1915 hasta junio de 1916. El escritor y director francés Louis Feuillade publicó una serie semanal titulada Les Vampires, donde explotó el poder de las imágenes de terror con gran efecto. Les Vampires, que consta de 10 partes o 10 episodios y aproximadamente 7 horas de duración si se combinan, está considerada una de las películas más largas jamás realizadas. La serie cuenta la historia de una banda criminal llamada Los Vampiros que juegan con su nombre y estilo sobrenatural para infundir miedo en el público y en la policía que desesperadamente quieren detenerlos. Marcada como la obra legendaria de Feuillade, Les Vampires se considera un precursor de las películas de suspenso. Esta serie también es prima cercana del movimiento surrealista. Paul Wagner siguió el éxito de El estudiante de Praga, adaptando una historia inspirada en la antigua leyenda judía del Golem, que es un ser antropomórfico creado mágicamente enteramente de arcilla o de barro. Wegener se asoció con Henrik Galeen para crear Der Golem de 1915, una película que todavía está parcialmente perdida y nos cuenta de un anticuario que encuentra a un golem, una estatua de arcilla que cobró vida siglos antes. El comerciante resucita al golem para tenerlo de sirviente, pero el golem resulta que se enamora de la esposa del anticuario. Como ella no le corresponde su amor, el golem comete una serie de asesinatos. Wegener hizo una secuela de la película 2 años después, asociándose con el codirector Rochus Gliss, e hizo Der Golem und die Tänzerin de 1917 o The Golem and the Dancing Girl, como se le conoce en inglés, y esta también es una película perdida. Wegener haría una tercera película sobre un golem 3 años más tarde para ahora sí finalmente concluir su trilogía de Golem. En 1919, el director austriaco Richard Oswald estrenó una película de terror de antología muda alemana llamada Unheimliche Geschichten. Probablemente no pronuncie eso bien. También conocida como Eerie Tales o Uncanny Tales. En la película, una librería cierra y los retratos de una mujer, la muerte y el diablo cobran vida y se divierten leyendo historias sobre ellos mismos, por supuesto, en diversas formas y épocas. La película se divide en 5 historias: La aparición, La mano, El gato negro, basada en el cuento de Edgar Allan Poe, El club del suicidio, basado en la colección de cuentos de Robert Louis Stevenson, y Der Spook, que se traduce como El espectro en inglés. La película se describe como el vínculo fundamental entre las películas alemanas de misterio y detectives más convencionales de mediados de la década de 1910 y el innovador cine fantástico de principios de la década de 1920. A medida que nos acercábamos a la década de 1910, las películas de terror comenzaron a solidificar la estética que todavía hasta el día de hoy conservan. Y aquí es cuando nace el expresionismo alemán. Como siempre, el cine ha sido un reflejo de la sociedad y los tiempos en que vivimos. Por lo tanto, el expresionismo surgió simultáneamente en varias ciudades de Alemania como respuesta a una ansiedad generalizada sobre la relación cada vez más discordante de la humanidad con el mundo y la consiguiente pérdida de sentimientos de autenticidad y espiritualidad. En parte, una reacción contra el impresionismo y el arte académico. El expresionismo se inspiró principalmente en las corrientes simbolistas del arte de finales del siglo XIX. Vincent van Gogh, Edward Munch y James Ensor resultaron particularmente influyentes para los expresionistas, fomentando la distorsión de la forma y el despliegue de colores fuertes para transmitir una variedad de ansiedades y anhelos. Y justo cuando aumentaba la popularidad del expresionismo, comenzó la Primera Guerra Mundial, lo que llevó al gobierno alemán a prohibir la proyección de películas extranjeras en los cines alemanes. Esto, combinado con una gran demanda del público alemán, obligó a los estudios cinematográficos a aumentar su producción de 25 películas en 1914 a más de 100 en 1918. Esta gran demanda se debió a que el público alemán acudió en masa al cine debido a la inflación, y muchos de ellos veían su dinero como si no valiera
dijeran nada. Sin embargo, a medida que la guerra avanzó, los gustos del público alemán también lo hicieron. El público alemán se había vuelto menos preferencial hacia los géneros románticos y de acción desde la Primera Guerra Mundial, y los temas de violencia, crueldad y traición se hicieron más relevantes como temas de discusión. Esta transición se mezcló con el expresionismo y dio lugar y nacimiento al movimiento alemán expresionista cinematográfico, que lanzó las carreras de, por ejemplo, Fritz Lang, que haría Metrópolis de 1927, y F.W. Murnau, que haría Nosferatu en 1922. En 1924, el estudio que estaba detrás de Nosferatu acordó destruir todas las copias de la película, como parte de un caso de infracción de derechos de autor iniciado por Florence Balcom, la viuda del autor de Drácula, Bram Stoker. Nosferatu no es técnicamente una adaptación literal de Drácula, en el sentido de que se produjo sin el permiso de los herederos de Stoker y cambió los nombres de todos los personajes principales, así como el escenario y parte de la historia, pero está más que lo suficientemente cercana como para inspirar acciones legales. Y bueno, supuestamente también como que los intertítulos en alemán reconocían la obra. Con Nosferatu, Murnau creó una atmósfera de pesadilla y desesperación, lanzando persistentemente a su audiencia de cabeza a un angustioso pozo de terror existencial. La película está envuelta en sombras y los personajes a menudo aparecen o desaparecen fuera y dentro de los bordes del encuadre. La barrera entre la realidad y la fantasía se disdibuja. La película oscila entre lo real y lo imaginado. Esta película es un examen del miedo mismo. A menudo se piensa en el conde Orlok como una representación de lo que sea que teme el espectador. Es una manifestación de terror ambulante y sensible. Es una sensación de pavor que te sigue y no se queda quieta ni se esconde. Como un vampiro que necesita sangre, ese miedo necesita la fuerza vital humana para sobrevivir. Toda su existencia depende de la destrucción de las personas a las que apunta. Estableció muchos tropos estilísticos y narrativos de la historia de vampiros que todavía se utilizan en la actualidad. Por ejemplo, Nosferatu fue la primera vez que un vampiro fue asesinado por la luz del sol, un estereotipo que hoy en día se ha convertido en canon. Como una verdadera criatura de la noche, el Orlok de Shrek aparece a menudo en los rincones oscuros del encuadre, cómodamente envuelto en la oscuridad. Crea algunas de las imágenes más aterradoras y duraderas de toda la historia del cine. Esto incluye el inquietante lento ascenso de Orlok desde un ataúd mientras mira directamente al lente de la cámara y por asociación al alma del espectador. En sentido general, la estructura de Nosferatu es la que muchas películas de terror siguen todavía hasta el día de hoy. La mayoría de las películas de terror comienzan con personajes que viven una vida aparentemente normal y feliz, y esto es lo importante porque contrasta con la eventual miseria que los personajes experimentarán más adelante en la película. El horror se va infiltrando gradualmente y los sucesos cotidianos y comunes se transforman sin problemas en situaciones siniestras. Nosferatu es un clásico imprescindible del expresionismo y del cine mudo alemán. Sigue siendo una película de terror eficaz y relevante 100 años después de su estreno. Atormenta en lugar de asustar, y esta representación del miedo que no surge de las sombras, sino que permanece allí cómodamente, creciendo constantemente con cada momento que pasa, es algo fascinante. Pero también es importante mencionar una obra alemana más, y estoy hablando de El gabinete del Dr. Caligari de 1920 por Robert Wiene, que es un trabajo tan fascinante visualmente y complejo narrativamente que honestamente merece su propio video. Pero lo que sí mencionaré en este es que esta es la primera vez que vemos un plot twist en la historia del cine, y fue la primera película en utilizar un diseño de producción surrealista de manera importante. La película también contó con otras técnicas innovadoras relacionadas con la presentación. Sus tarjetas de título eran obras de arte en sí mismas, destrozadas y dentadas para reflejar la naturaleza de las palabras que transmitían. El gabinete del Dr. Caligari demostró que una película puede retratar también lo subjetivo, abriendo nuevos ámbitos de exploración psicológica para mostrar la emoción verdadera
era, el expresionismo a menudo distorsionaba o exageraba los rostros, los escenarios y los colores para lograrlo. Esto se puede ver en una de las pinturas expresionistas más populares, El Grito de Edvard Munch, con un fondo vibrante, algo premonitorio y el rostro distorsionado del sujeto. El Grito ejemplifica el expresionismo en todos los aspectos. Esta figura distorsionada se podrá ver más tarde en monstruos y asesinos en películas futuras. El asesino principal Ghostface en la serie Scream de 1996 es el ejemplo perfecto de esta influencia expresionista, luciendo casi exactamente como la pintura de Munch. La iluminación oscura y de mal humor también se convirtió en un aspecto destacado de este tipo de películas, aumentando la distorsión y aumentando la respuesta emocional de la mayoría de los espectadores. Cuando terminó la década de 1910, así como la Primera Guerra Mundial, Alemania se convirtió rápidamente en una figura destacada en el mercado cinematográfico internacional. Muchas de sus películas se volvieron inmensamente populares e incluso sirvieron como inspiración para Hollywood. Aunque la palabra terror para describir a un género cinematográfico no se utilizaría hasta la década de 1930, justo cuando Universal Pictures comenzó a estrenar sus primeras películas de monstruos. Las producciones estadounidenses anteriores a menudo se basaban en temas góticos, centrándose en el romance, la violencia, el suspenso y el sentimentalismo. En 1923, Universal Pictures comenzó a producir películas de terror y elementos principalmente góticos. Esto se convertiría retroactivamente en la primera fase en la serie Universal Classic Monsters del estudio, que continuaría durante 3 décadas más. Los monstruos clásicos de Universal de la década de 1920 presentaban principalmente personajes deformados como Quasimodo, el fantasma y Gwynplaine. La primera película de la serie fue El Jorobado de Notre Dame de 1923, protagonizada por el icónico hombre de las 1000 caras Lon Chaney como el jorobado Quasimodo. La película fue una adaptación de la clásica novela gótica francesa del mismo nombre, escrita por Victor Hugo en 1833, sobre un campanero horriblemente deformado en la Catedral de Notre Dame. La película elevó a Chaney, ya un conocido actor de carácter, al estatus de estrella en Hollywood, y también ayudó a establecer un estándar para muchas películas de terror posteriores. 2 años más tarde, Chaney interpreta al fantasma que ronda la Ópera de París en la película de terror muda de 1925, El fantasma de la ópera, basada en la novela de misterio de Gaston Leroux, publicada 15 años antes. Roger Ebert dijo que la película crea debajo de la ópera uno de los lugares más grotescos del cine, y la actuación de Chaney transforma a un personaje absurdo en uno inquietante. Incluida en el libro 1001 películas que tienes que ver antes de morir, El fantasma de la ópera de 1925 es elogiada por la actuación magistral de Lon Chaney, el increíble diseño de escenario de Universal Pictures y sus numerosos momentos magistrales, incluidos el desenmascaramiento del cráneo desfigurado de nuestro trágico villano, que es tan impactante frente a la cámara que incluso el lente de esta misma se desenfoca por unos segundos. En 1927, el director alemán Paul Lenny dirigió la primera de 2 películas para Universal Pictures. Su película de terror muda El gato y el canario es la tercera película de la serie Universal Classic Monsters y se considera la base de la escuela de terror de Universal. El gato y el canario es una adaptación de la comedia negra del mismo nombre de John Willard. La trama gira en torno a la muerte de un hombre y la lectura de su testamento 20 años después. Su familia hereda su fortuna, pero cuando pasan la noche en su mansión embrujada, son acechados por una figura misteriosa. Mientras tanto, un lunático conocido como el gato escapa de un manicomio y se esconde en la mansión. La película es parte de un género de comedias de terror inspiradas en las obras de teatro de Broadway de los años 20. La adaptación de Paul Lenny de la obra de Willard combinó expresionismo con humor, un estilo por el que Lenny se destacó y los críticos lo reconocieron como único. Alfred Hitchcock citó esta película como una de sus influencias y Tony Ryans la llamó la película definitiva del subgénero de la casa encantada. La segunda película de Paul Lenny para Universal Pictures fue El hombre que ríe de 1928, una adaptación de otra novela de Victor Hugo. La película, protagonizada por Conrad Veidt, es conocida por la sombría sonrisa de carnaval en el rostro del personaje Gwynplaine. Su sonrisa exagerada fue la inspiración para The Joker de DC Comics, una novela gráfica del 2005
2005 que explora los orígenes del Joker, también se tituló Batman: The Man Who Laughs, en homenaje a esta película. El crítico de cine Roger Ebert afirmó: "El hombre que ríe es un melodrama, a veces incluso un swashbuckler, pero tan impregnado de tristeza expresionista que parece una película de terror". La quinta y última película de la serie Universal Classic Monsters de la década de 1920 es The Last Performance de 1929. Fue dirigida por Paul Fejes y protagonizada por Conrad Veidt de nuevo y Mary Philbin. Veidt interpreta a un mago de mediana edad que está enamorado de su hermosa y joven asistente. Ella, en cambio, está enamorada del joven protegido del mago, que resulta ser un vagabundo y un ladrón. La película recibió críticas mixtas y un artículo del New York Times de 1929 incluso decía que el Dr. Fejes ha manejado sus escenas con no poco grado de imaginación. Y es así como cerramos la década de 1920 para que los 30 le den la bienvenida a los monstruos clásicos y bueno, el resto es historia. En fin, esto sería todo. Me encantaría saber sus opiniones. Déjenme un comentario, por favor. Ya saben que me encanta leerlos. Por aquí les dejo mi Instagram, por si no me siguen. Significaría un montón si lo hacen. Ahí pueden ver todo mi trabajo cinematográfico y soy bastante activa. Posteo casi a diario. Espero que les haya gustado. Espero que hayan llegado hasta aquí. Y sin más que decir, pues nos vemos para otro video. Bye.